¿Qué tal, gente? Mi nombre es Guillermo Torres, estudiante de la carrera de Medicina. Sean todos bienvenidos al primer video de una serie que estaré realizando abordando las diferentes unidades problemas del área de crecimiento y desarrollo. El objetivo de este video no es dar un teórico, sino principalmente que les sirva de guía a los que están recién comenzando el estudio del área y sobre cómo ir hilando y relacionando los temas en el contexto del examen final oral, el cual tienen que dar al final del cursado para aprobar la materia. Dicho esto, comenzamos con la presentación. Como introducción al área, podemos responder a dos preguntas fundamentales, las cuales nos van a servir para poder empezar a hablar durante el examen, sea cual sea la unidad problema que te haya tocado. La primera pregunta es, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento lo podemos definir como un proceso cuantitativo, es decir, que puede ser cuantificado, que puede ser medido. Podemos medir el aumento de una determinada variable, como por ejemplo la talla, la altura, el peso, el perímetro cefálico, etc. Este crecimiento se caracteriza por dos procesos principales: la hipertrofia, que la podemos definir como el aumento del tamaño de las células, y la hiperplasia, que la podemos definir como el aumento del número de las células. La hipertrofia entonces va a estar caracterizada por un notable aumento del tamaño de la célula como consecuencia de la exposición de ésta a estímulos de diferente etiología, de diferente causa. Va a haber una mayor síntesis de componentes estructurales de la célula y macroscópicamente se verá un aumento del tamaño del órgano. En esta imagen podemos visualizar una hipertrofia muscular por el aumento del ejercicio físico, pero este aumento hipertrófico no siempre es bueno. También muchas veces hay hipertrofias que son de causa patológica. En esta imagen vemos una hipertrofia del músculo cardíaco como consecuencia de una hipertensión arterial, lo que finalmente, si se mantiene en el tiempo, va a provocar diferentes patologías que terminarán afectando a todo el sistema. La hiperplasia entonces se caracteriza por aumentar el número y la cantidad de células en un determinado órgano o tejido. Hay un aumento del proceso de mitosis y lo podemos ver en ciertos tejidos cuyas células tienen alta capacidad mitótica, como son las células del hígado o como son las células de la piel. Acá tenemos las glándulas mamarias como ejemplo de una hiperplasia fisiológica o normal, las cuales aumentan su cantidad de glándulas durante la lactancia, como también lo hacen durante la pubertad. También puede haber una hiperplasia patológica, como es el caso de la hiperplasia celular de la próstata en el varón, la cual a medida que éste envejece, la próstata aumenta de tamaño. Y este aumento de tamaño puede provocar que se compriman algunos conductos, los cuales terminarán causando varias molestias. Finalmente, para hacer contraste con el crecimiento, podemos mencionar el proceso de la atrofia, que lo definimos como la reducción del tamaño de un órgano o tejido secundario a la reducción del número y el tamaño de las células. Puede haber una atrofia cerebral, como ocurre en el caso de la enfermedad de Alzheimer, o una atrofia testicular por fallas en los mecanismos regulatorios hormonales e histológicos a nivel testicular. Otro ejemplo más cotidiano es la atrofia muscular, que puede darse por el desuso cuando un paciente lleva postrado o hospitalizado por mucho tiempo, o cuando estuvo inmovilizada una extremidad por una fractura y estuvo con yeso por mucho tiempo. Ya respondimos qué era crecimiento, y ahora la segunda pregunta que debemos responder es ¿qué es desarrollo? El desarrollo lo podemos definir como un proceso cualitativo, es decir, que no puede ser medido empíricamente como lo hacíamos con el crecimiento. Este proceso de desarrollo implica la diferenciación de la forma corporal, la organización y complejidad de sus estructuras, así como los cambios de sus funciones. El nivel de desarrollo que alcanza un organismo en un momento dado se denomina maduración. En conjunto, el crecimiento y desarrollo son el resultado de la interacción de la genética de un individuo en interacción con el medio ambiente y sus condiciones de vida, es decir, el dónde vive, de qué se alimenta, cómo obtiene sustento económico y cómo se relaciona con su entorno, con su familia, con sus amigos, cómo se relaciona en el trabajo, etc. Saber esto es muy importante, ya que en un futuro nos ayudará a poder comprender la situación en la que se encuentran nuestros pacientes con una mirada mucho más integradora. A medida que vayamos avanzando en el contenido del área, nos encontraremos con diferentes módulos de aprendizaje. En las primeras unidades problema iremos viendo de lo más básico, como lo es una célula, y cómo ésta llega a formar
un individuo completamente nuevo y funcional como lo es el recién nacido. Este recién nacido, a través del crecimiento y desarrollo, irá aumentando sus funciones progresivamente, pasando por la niñez, la adolescencia, hasta alcanzar el grado de madurez en la adultez. Luego veremos que hay una declinación progresiva de algunas funciones biológicas en el proceso de envejecimiento, pero a su vez hay un aumento de ciertas habilidades mentales y cognitivas como lo es la experiencia. Uno de los objetivos principales que nos plantea el área es reconocer al ser humano desde su complejidad de ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando analizamos a un sujeto, a un paciente, debemos tener en cuenta todos estos factores, es decir, los factores psicológicos, los factores biológicos y sus factores sociales. Porque muchas veces cuando nos referimos a las enfermedades, el preguntar dónde vive una persona, de qué se alimenta, cómo es su relación con sus familiares, nos va a ayudar a comprender mejor por la situación por la que están pasando. Bueno, sin nada más que agregar a esta introducción, veamos la unidad problema número 1. Juan y Leticia han iniciado sus estudios de medicina. En un mismo día han escuchado a un profesor afirmar que los seres humanos somos animales emparentados con todos los seres vivos y a otro docente que también somos personas sociales y culturales. En este enunciado se nos pide responder a dos preguntas principales. La primera es si somos animales emparentados con todos los seres vivos. Emparentados quiere decir que tenemos un origen en común. Y la segunda es si somos personas sociales y culturales. La primera pregunta la responderemos a través del análisis de los contenidos de evolución, los cuales veremos a continuación, y la segunda la responderemos en base a los contenidos de medicina y sociedad correspondiente a cultura, que lo vamos a ver al final del video. Bueno, estos son los contenidos principales de la unidad problema número 1. Dentro de lo que es biología tenemos a la evolución biológica, el proceso de hominización. Dentro de medicina y sociedad tenemos a lo que es cultura. Dentro de anatomía tenemos lo que es cráneo y columna vertebral. Dentro de histología lo que es célula y sus organelas. Y dentro de química biológica lo que es proteínas y aminoácidos y el proceso de síntesis de proteínas. Estos son los contenidos correspondientes al área de biología. Hagan un vistazo rápido. Arrancamos con el contenido de evolución. Lo primero es definir qué es la evolución. Definimos a la evolución como un proceso de cambio y diversificación en el tiempo de los seres vivientes que afecta a todos los aspectos de su vida, es decir, afecta a sus aspectos morfológicos, fisiológicos, de conducta y ecológicos. Es la responsable de la enorme variedad de especies biológicas existentes hoy en día en el planeta Tierra. Para explicar la evolución han surgido diferentes teorías a lo largo de la historia, así que en primer lugar definimos qué es una teoría de la evolución, la cual la definimos como una descripción comprensiva y explicativa con poder predictivo del origen de las especies como consecuencia de la transformación del mundo viviente. También podemos definir qué es una teoría científica, por si nos preguntan los profes. Entonces definimos una teoría científica como una proposición fundamental con amplio poder explicativo, cuidadosamente formulada y reiteradamente comprobada. Es decir, que para que una hipótesis, que es una idea, pase a ser considerada teoría, debe ser comprobada a través de evidencias y aceptada por la comunidad científica. Para explicar el proceso de evolución y el origen de las especies, a lo largo de la historia han surgido diferentes teorías y exponentes sobre el tema. Podemos dividir la teoría de la evolución en dos principales grupos. La teoría creacionista o fijista, que supone que las especies son fijas, invariables y nunca han cambiado desde la creación del universo. Y la teoría evolucionista, que sí acepta que las especies han ido cambiando a través del tiempo, en la cual encontramos a la teoría de Lamarck por un lado, la cual fue descartada. Esta teoría proponía que la necesidad modificaba el órgano y estas modificaciones se heredaban a los hijos. Es decir, si ponemos un ejemplo, tenemos una jirafa de cuello corto, la cual no alcanza la parte superior de un árbol, de la cual podría alimentarse. Entonces existiría una fuerza interior que haría crecer su cuello y así lograría alimentarse, y ese rasgo sería heredado a sus hijos.
La otra teoría, y la que es aceptada actualmente, es la teoría de Darwin, la cual postulaba que no todos los individuos de una misma especie son iguales y que solo los mejores adaptados sobreviven y dejan descendencia, y los menos adaptados son eliminados. Este concepto que planteaba Darwin es conocido como la selección natural, y quiere decir que dentro de una población de una misma especie hay variaciones individuales, puramente casuales, las cuales van a permitir que sobrevivan los individuos mejor adaptados. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo. Tenemos una población de conejos donde hay conejos rápidos y otros conejos que son más lentos. Paulatinamente, los conejos que son más lentos van a ir siendo cazados por sus depredadores, por lo tanto no podrán reproducirse y dejar descendencia. En cambio, los conejos rápidos van a poder huir de sus depredadores, reproducirse y dejar descendencia de conejos rápidos, y así poder perpetuar su especie. Eso sería la selección natural básicamente, la cual opera a través de la reproducción diferencial, que es la diferente capacidad de los individuos para dejar descendencia. En este gráfico que está acá abajo podemos ver cómo la variabilidad individual de un individuo, sumada a la influencia del ambiente, va a generar una adaptación, como en el caso de los conejos rápidos. Esto, operando bajo la reproducción diferencial a través del tiempo, va a acumular estas diferencias adaptativas y va a producir la evolución de la especie. Hasta aquí todo bien con Darwin, pero Darwin no podía demostrar cómo ocurrían esas variaciones individuales, y a mediados del siglo XX surge el neodarwinismo, neo que significa nuevo, el cual une los conocimientos adquiridos por Darwin, el cual plasmó en su libro El origen de las especies, sumado a los aportes de la genética mendeliana y sumado a la genética moderna, surgiendo nuevos conceptos como la herencia y el material genético. Sobre Mendel, el cual veremos en mayor profundidad en la unidad problema número 2, demostró que cada carácter, es decir, el color de la piel, de los ojos, del pelo, estaba regido por dos unidades independientes e inalterables, una procedente del padre y otra procedente de la madre. Estos caracteres pasaron a llamarse genes y la ciencia que la estudia genética. Definimos gen como la unidad de información contenida en los cromosomas que contiene los planos para la síntesis de una proteína. Definimos al genotipo como los factores hereditarios internos de un organismo respecto de una característica, y al conjunto de genes lo denominamos genoma. También podemos definir al fenotipo como el conjunto de caracteres desarrollados por el individuo, las cualidades físicas observables de un organismo, incluyendo su morfología y conducta en todos los niveles de descripción. Como dijimos anteriormente, el genotipo es el conjunto de genes dentro de los cromosomas que codifican una determinada característica, la cual puede manifestarse físicamente a través del fenotipo y ser observada como lo es el color de los ojos. También es importante mencionar que un gen puede manifestarse de diferentes formas, llamadas alelos. Por lo tanto, un gen que codifica para el color de ojos tiene diferentes alelos, como el color azul, verde y café. Ahora, volviendo al tema, el neodarwinismo hizo muchos aportes para la comprensión de la evolución biológica. Dentro de los aportes de la genética encontramos a la genética de poblaciones, la cual tiene en cuenta dos niveles en el proceso de selección: un nivel individual o de los fenotipos, que sufre directamente la acción del medio ambiente, y un plano poblacional de los genes, que se denomina pool de genes, y que pasa de generación en generación y en los cuales se registran los cambios evolutivos. Un ejemplo de esto son las diferentes poblaciones de humanos que comparten rasgos fenotípicos en común y que a su vez los diferencian del resto, como los asiáticos, europeos, africanos, latinos, etc. Entonces, la selección natural permitirá que nuevos alelos y combinaciones genéticas aumenten o disminuyan la eficacia biológica del individuo. Cuando esto ocurre, la frecuencia de dichos genes aumentará en la población. Un ejemplo de esto es el melanismo industrial, que veremos a continuación. Por lo tanto, la eficacia biológica se define como la contribución de descendientes a la siguiente generación,
lo que quiere decir es que mientras un individuo que desarrolle una característica favorable deje mayor cantidad de descendencia, mayor será su eficacia biológica y por ende su especie podrá perpetuar por mucho más tiempo. Esta es la mariposa Viston betularia, la cual tiene dos variables genéticas distintas, una variedad de color blanca y otra variedad de color negro. Antes de que comenzara la revolución industrial, la mariposa blanca era bastante común verla, ya que se camuflaba en el fondo claro de los líquenes que cubrían los árboles donde ésta se posaba y no era visto por los pájaros que se alimentaban de ella. Entonces, cuando estalló la revolución industrial a fines del siglo XIX, la contaminación, el humo, destruyó a estos líquenes, dejando los troncos desnudos y por ende la variedad blanca de la mariposa comenzó a ser depredada, ya que no tenía dónde esconderse. Por lo tanto, disminuyó su eficacia biológica. En cambio, la variable negra podía camuflarse de mejor manera y evitar ser depredada, y reemplazó en mayor medida a la variedad blanca. Lo que no quiere decir que esta variable blanca desapareció o se eliminó, sino que solo disminuyó su frecuencia de aparición, ya que sobrevivían en mayor cantidad las mariposas negras. Esto se revirtió una vez que comenzó a mejorar las condiciones del aire y del ambiente en la ciudad de Londres principalmente. También es importante conocer el concepto de variabilidad fenotípica. La variabilidad fenotípica es la diferencia que existe entre los individuos de una misma especie como consecuencia de poseer genotipo diferente y o enfrentar ambientes diferentes. Entonces, en síntesis, los genes que confieren una mejor adaptación a los individuos aumentan la eficacia biológica de los mismos, porque evitan ser depredados y porque aumentan su descendencia y fertilidad, eliminando los genes más desfavorables. Si esta situación de genes abarca un número importante de loci, que es la posición fija en un cromosoma donde se encuentra un determinado gen, la población terminará siendo muy distinta a la inicial y se originará una nueva especie. Y aquí definimos la especiación como el proceso evolutivo que lleva a la aparición de una nueva especie. Desde la biología, el neodarwinismo aportó con estos conceptos. El primero, la definición de especie, muy importante que lo recuerden porque lo vamos a seguir viendo durante las diferentes materias a lo largo de la carrera, y lo definimos como el conjunto de poblaciones naturales que se cruzan entre sí, real o potencialmente, y que han quedado reproductivamente aisladas de otras poblaciones. Y aislamiento reproductivo. ¿A qué se refiere quedar reproductivamente aislado? Significa que en condiciones naturales los miembros de especies diferentes no se cruzan entre sí. Las bases biológicas de este fenómeno lo van a poder comprender cuando vean cómo ocurre la fusión del espermatozoide con el ovocito y cómo el ovocito tiene ciertos mecanismos donde se protege de esto. Y esto lo van a ver en la unidad problema número 3. Este científico Ernest Mayr formuló uno de los mecanismos de especiación conocido como especiación alopátrica o geográfica, la cual comienza con una separación geográfica entre poblaciones de una especie, ya sea un río, una montaña o un acantilado que la separe. Por ejemplo, en esta imagen observamos que un obstáculo no muy importante como una colina no impide que estas aves tengan contacto y se reproduzcan entre sí, continuando con su especie. En cambio, si hay un obstáculo más importante, como una gran montaña, habrá un aislamiento de las poblaciones y hará que ambas evolucionen con el tiempo a especies distintas, influidas por el ambiente y las condiciones que las rodean. Desde la paleontología, que es el estudio de los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas, nos quedamos con estos conceptos. La microevolución, como pequeños cambios que originan nuevas razas o subespecies, como ocurre en los perros, por ejemplo, que se dan por alteraciones de un solo gen o pocos de ellos en tiempos relativamente breves, la cual es reversible. Y la macroevolución, donde hay cambios evolutivos en muchos genes o casi todo el genoma, el cual da origen a nuevas especies, siendo un proceso completamente irreversible. Ahora, ¿qué patrón siguen las especies para evolucionar? Hay dos patrones diferentes. Uno es la anagénesis o evolución filética, donde los cambios evolutivos ocurren de forma lineal, de modo que una nueva especie sustituye a la anterior, y la cladogénesis o radiación adaptativa, que es el proceso evolutivo por el cual una especie da origen a dos o más especies y es la responsable de la gran diversidad de seres vivos.
Aquí podemos observar cómo operan los diferentes patrones. Para finalizar con las teorías evolutivas, hay que mencionar la teoría del equilibrio puntuado, que fue propuesta en el año 1972, donde los científicos afirman que el cambio gradual no conduce a la especiación, que el neodarwinismo no puede explicar la éstasis o estancamiento evolutivo y que las poblaciones poseen mecanismos de homeostasis genética. Este éstasis o estancamiento se refiere a la ausencia de evolución comprobada en algunas especies durante miles y millones de años, donde la macroevolución se produce por una alteración brusca de la homeostasis genética, la cual se rompe en un punto luego de largos periodos de estabilidad, comenzando con un proceso evolutivo rápido de unos pocos miles de años. En este punto, donde ya revisamos algunos conceptos básicos de evolución y genética, las cuales van a ser mayor reforzadas en la unidad problema 2, podemos intentar responder una de las interrogantes que plantea la unidad problema número 1. ¿Somos los seres humanos animales emparentados con todos los seres vivos? La respuesta está en el código genético, el cual lo podemos definir como el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Este código es común en todos los seres vivos, lo cual demuestra que ha tenido un origen único y es universal, al menos en el contexto de nuestro planeta. Ahora se preguntarán, y bueno, ¿cómo sé que esto es realmente así? Que el código genético es universal, que es único. El código genético fue descifrado por experimentos realizados con la bacteria Escherichia coli, donde se llegó a la conclusión de que su código genético es igual al de otros organismos, tanto procarióticos como eucarióticos. Por lo tanto, el código genético es universal, de manera que un determinado triplete o codón, conceptos que veremos en la unidad problema 2, llevan información para el mismo aminoácido en diferentes especies. Algunos experimentos que demuestran esta universalidad del código genético son los siguientes. En primer lugar, se utilizó ARN mensajero y ribosomas de glóbulos rojos inmaduros de conejo y se añadió un ARN transferente de la bacteria Escherichia coli, el cual tuvo como resultado la síntesis de un polipéptido igual o muy semejante a la hemoglobina del conejo. También se introdujo ADN de un organismo en otro, de manera que el organismo que recibía este ADN sintetizara las proteínas del organismo donante del ADN, como ocurre con la bacteria Escherichia coli, la cual sintetiza proteínas humanas una vez que introducimos ADN humano en ella. En este gráfico podemos ver cómo la evidencia biológica indica que todos los organismos venimos de un ancestro común y por ende que compartimos el mismo código genético, ya sean los pertenecientes al dominio de las bacterias, las arqueas y eucariotas, donde se encuentran los mamíferos y por ende el ser humano. Acá también les dejo otra evidencia de la evolución, donde se puede ver que diversas especies comparten órganos homólogos con pequeñas variaciones de acuerdo al patrón evolutivo y adaptativo que tomaron al diversificarse millones de años atrás. A lo largo de la presentación vimos de manera general las diferentes teorías evolutivas que más impacto tuvieron en la comunidad científica. Ahora quedan ustedes el profundizar más sobre cada una de estas con la bibliografía recomendada en el cuaderno del alumno. Ahora la pregunta es, ¿cómo el ser humano, Homo sapiens, la especie a la que pertenecemos, llegó a ser lo que es en la actualidad? Para responder a esto analizaremos el proceso de la hominización. Según la evidencia y datos fósiles, hace 4 millones de años ya existían seres que se separaron del resto de los primates y cuya evolución condujo a la aparición del Homo sapiens hace unos 130.000 años atrás. Este proceso evolutivo que culmina con la aparición del Homo sapiens a partir de ancestros comunes como el chimpancé es lo que denominamos hominización. Aquí les dejo una escala del tiempo geológico solo para que tengan una pequeña idea de lo poco y nada que llevamos habitando este hermoso planeta. Los primates aparecen hace 60 millones de años recién, acá. Los primeros homínidos hace 4 millones de años y el hombre moderno recién hace 35.000 años atrás. O sea, si analizamos la complejidad de esta escala vemos que solo llevamos un pequeño porcentaje habitando la Tierra. Para continuar con el proceso de hominización, se toma en consideración dos géneros de homínidos, el género Australopithecus y el género Homo. El Australopithecus es el primer homínido del que se tiene evidencia.
apareció hace 4 millones de años atrás, fue el primer bípedo, es decir, que caminaba con dos piernas, tenía una capacidad craneana de 450 a 500 centímetros cúbicos, un poco más de lo que tiene un chimpancé actual. Tuvo una reducción del tamaño de los dientes, desarrolló visión estereoscópica, lo que quiere decir que es aquella visión que integra dos imágenes en una sola. Desarrolló un pulgar oponible al resto de los dedos, lo que le permitía poder manipular objetos, y aumentó el tiempo del cuidado de sus crías. Luego aparece el género Homo, el cual se caracteriza por el aumento progresivo del volumen cerebral y comprende al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo neanderthalensis y al Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros. El Homo habilis apareció hace 2.4 millones de años. Su característica principal es que manipulaba herramientas, de ahí viene su nombre, hombre hábil. Tenía una capacidad craneana de 700 centímetros cúbicos aproximadamente, aumento que se le atribuye a la inclusión de la carne en su dieta, ya que sus herramientas le permitían desgarrar la carne de animales que encontraba en su camino. Principalmente era carroñero. El Homo erectus, o hombre erecto, se mantenía mucho más erguido que sus antepasados. Apareció hace 1.5 millones de años atrás, tenía una capacidad craneana de 800 a 1200 centímetros cúbicos, medía 1,70 m aproximadamente, era cazador-recolector, desarrolló herramientas mucho más elaboradas que Homo habilis, vivía en cavernas y se cree que manipulaba el fuego. Homo erectus salió de África y colonizó Europa y Asia. Con respecto a Homo neanderthalensis y Homo sapiens, se sostiene la teoría de que una población de Homo erectus evolucionó a Homo neanderthalensis y otra evolucionó a Homo sapiens. Se dice que en un momento convivieron juntos e incluso se reprodujeron entre sí, pero que finalmente Homo sapiens, que era mucho más inteligente, logró desplazarlos y finalmente se extinguieron. Entonces, el Homo neanderthalensis apareció hace unos 230.000 años atrás, tenía una capacidad craneal superior a Homo sapiens de 1500 a 1600 centímetros cúbicos, solo habitaron en Europa, desarrollaron una cultura compleja, realizaban ritos funerarios, ornamentas, las cuales son las primeras evidencias de la aparición de la cultura en la humanidad. También hay que destacar que hubo un intercruzamiento con Homo sapiens y eso lo sabemos ya que nuestro genoma conserva el 2 a 4% de genes neandertales. Finalmente, Homo sapiens, nuestra especie, apareció hace 150.000 años atrás, tiene una capacidad craneal en el adulto de 1400 a 1500 centímetros cúbicos, lograron salir de África, pasaron a Asia y Europa y llegaron a América a través de Siberia, según lo aceptado por la comunidad científica actual. Ahora veamos brevemente la taxonomía de nuestra especie. Como podemos observar, el ser humano moderno pertenece a la especie Sapiens del género Homo, de la familia de los homínidos, del orden de los primates, de la clase de los mamíferos, del filo de los vertebrados, del reino animal y del dominio eucariota. Bien, dentro de los contenidos de evolución que estuvimos charlando, mencionamos a la bipedestación, al Homo habilis, que manipulaba herramientas con sus manos, la posición erguida del Homo erectus y la capacidad craneal progresiva que desarrollaron los homínidos, contenidos que son directamente relacionables con la anatomía. Así que chicos, es fundamental que revisen la anatomía de estas estructuras, ya que en el examen final, si hablan de cualquiera de estos temas, los profesores fácilmente los pueden llevar a hablar de anatomía. Por ende, si hablamos de bipedestación, estamos directamente relacionados con anatomía de miembro inferior. Si hablamos de manipulación de herramientas, obviamente con las manos, hablamos de anatomía de miembro superior. Si hablamos de la posición erguida, eso nos lleva a hablar sobre anatomía de columna vertebral. Y si hablamos de la capacidad craneal, obviamente tenemos que hablar sobre anatomía de cráneo. Así que yo les recomiendo que revisen los videos de Coscarelli, que están buenos, y obviamente complementando siempre con la bibliografía, es decir, leer de Rouvier, de Latarchet, etc. Por otra parte, mencionamos que el Homo neanderthalensis fue el primer homínido en desarrollar una cultura más elaborada, por ende también hay que definir lo que es cultura, la cual vamos a ver en un momento. Y por último, al hablar de genética, de herencia como concepto fundamental en la evolución biológica, indudablemente tenemos que conocer a la célula como una unidad estructural y funcional de todo organismo vivo, la cual contiene la información genética dentro de su núcleo necesaria para la síntesis de proteínas.
Así es básicamente como podemos relacionar los principales temas de la unidad problema número 1 y ahora como dato veremos cómo se puede relacionar cráneo, columna y evolución. Bien, si comparamos la orientación que tiene en el cráneo el foramen o agujero magno de un gorila, por ejemplo, o cualquier animal cuadrúpedo, veremos que se sitúa mucho más horizontal con respecto al suelo, ¿no? Lo cual, si este animal es puesto en una posición vertical, quedaría con la mirada más hacia arriba, no tendría mucho equilibrio, ni podría mantener una marcha en dos pies por mucho tiempo, lo cual no tiene prácticamente ninguna utilidad. En cambio, en los homínidos podemos ver que el foramen magno se encuentra ubicado mucho más vertical con respecto al suelo, lo cual le permite a la columna vertebral encajar perfectamente y también permite mantenerse erguido y así poder caminar en dos piernas por largos periodos de tiempo. Acá vemos otros ejemplos también de cómo influye la ubicación de este agujero magno en relación a la bipedestación. Obviamente un perro anatómicamente no está diseñado para caminar en dos pies por largos periodos, ni siquiera un chimpancé, que es nuestro pariente más cercano, ni el gorila. Y bueno, en este punto se deben preguntar, ¿y para qué carajos tengo que saber todo esto de evolución? Bueno, yo les digo que tuvieron que pasar millones de años para que nuestra especie lograra ponerse de pie, para que lograra desarrollar una visión amplia y en colores para cuidarse de los depredadores. ¿Y todo eso para qué? Para que ahora estemos prácticamente involucionando, es decir, adoptando posturas que no corresponden a nuestra anatomía, dañándonos la vista con la exposición prolongada a las pantallas, cada vez se reduce la edad en la que usamos anteojos por lo mismo, cada vez aumentan los niveles de obesidad y sedentarismo por la mala alimentación y cada vez nos enfermamos más por la exposición a agentes tóxicos como los agroquímicos, el tabaco y las drogas. El último tema que veremos es cultura. Como dijimos anteriormente, Homo neanderthalensis fue uno de los primeros homínidos en realizar cultura. Acá les dejo la bibliografía que deben leer para profundizar este contenido. Ahora solo vamos a mencionar los aspectos más importantes que no se deben olvidar. La cultura la podemos definir como todo aquello que hace y piensa el hombre. Podemos decir que es cultura las tradiciones que tiene cada pueblo, sus diferentes comidas, sus bailes, sus mitos, sus leyendas, y también es cultura su modo de producción económicos, como lo es la cultura del capitalismo, el socialismo, etc. Y muy importante mencionar que también es cultura el cómo las personas responden ante el proceso de enfermedad, el conocimiento del uso de hierbas medicinales, los curanderos, hasta el saber científico más actualizado. Vamos a revisar las principales teorías o corrientes de pensamiento que intentaban definir lo que para ellos en su momento significaba la cultura. A fines del siglo XVIII surge el idealismo alemán, el cual identificaba como cultura solo ciertos aspectos intelectuales de la vida, es decir, para ellos era cultura el escuchar música clásica, leer literatura, estudiar el arte, prácticas a las cuales en ese momento tenían acceso las clases dominantes de la sociedad, dejando fuera del concepto de cultura todo aquello que no perteneciera a ese ámbito intelectual. El relativismo cultural, que surge en el siglo XIX como respuesta a las ideas planteadas por el idealismo alemán, postulando que cada cultura tiene su riqueza propia, forma de organización y de evolucionar a lo largo del tiempo. Luego está el materialismo histórico, que tiene una visión más economicista, surge en el siglo XIX y diferencia las culturas respecto a la función económica que cada uno cumple en la sociedad, es decir, quien compra fuerza de trabajo se le denomina la burguesía y quien vende su fuerza de trabajo se le denomina proletariado. Otro concepto que hay que analizar es el de culturas híbridas. Podemos definirla como una cultura nueva que toma elementos de las culturas que le dieron origen, la cual desarrolla nuevas características y formas de reproducción diferentes a las culturas madre. Básicamente lo que ocurrió en América con la llegada de los europeos. Hubo una fusión de las culturas europeas e indígenas, dando origen a lo que hoy conocemos como cultura argentina, brasileña, chilena, etc., cada una con sus propias tradiciones, costumbres y modos de producción. ¿De qué me sirve saber esto para la carrera de medicina?, se preguntarán muchos. Actualmente en este mundo globalizado nos encontramos en un proceso constante y permanente de hibridación cultural, ya que los nuevos medios de comunicación masivos e instantáneos como el Internet nos permiten conocer y aprender de cada cultura diferente que hay en el planeta. También los medios de transporte, cada vez más rápidos y eficaces, permiten a las personas movilizarse de un país a otro, incluso de un continente a otro, en tan solo unas pocas horas, trayendo o llevando consigo sus diferentes culturas y costumbres,
pero también movilizando nuevas enfermedades. Esta hibridación cultural da origen a nuevos hábitos, nuevas formas de pensar, nuevas prácticas sociales que más tarde se van a asociar con nuevos procesos de salud y enfermedad que nosotros como futuros médicos debemos comprender para poder prevenirlos e intervenir sobre ellos. Bueno gente, espero que les sirva este resumen sobre los principales temas de la primera unidad del área de crecimiento y desarrollo. Si quieren que siga subiendo más contenido, avísenme en los comentarios. Les deseo mucha suerte a todos y no olviden suscribirse. Gracias.